¿Cómo es elegirte tu propio nombre? ¿Cómo es decidir cómo te vas a llamar? Yo personalmente no lo elegí, me lo ¿Cómo eligieron. Año 84, 83, 84, estábamos saliendo de la dictadura, nos reuníamos en Arcoíris, en el viejo y querido Arcoíris, que fue el primer lugar donde se podía bailar, donde nos juntábamos la comunidad y se bailaba. Y ahí teníamos un grupo de teatro muy under, muy amateur. Y bueno, y yo entre las obras, una de ellas hice un personaje que se llamaba Colette Richard. Y a partir de ahí, los compañeros, las compañeras de elenco me empezaron a decir Colette, y eso trascendió a la comunidad. Y la comunidad me empezaba a ver en la calle y me empezaba a decir, hola Colette, hola Colette, hola Colette. Cuando llegó el momento de hacerme el cambio de nombre y género, obviamente dije, me voy a llamar Colette. Y bueno, y elegí Colette, y mi primer nombre es Alejandra, porque, bueno, fue el nombre que eligieron mis padres por un bisabuelo que yo quería muchísimo, y me lo dejé en honor a mi familia, así que yo no elegí ninguno de los dos nombres, me los eligieron. Bueno, yo lo elegí un día bobeando en un cumpleaños de 15. Dije, bueno, yo si un día logro hacer mi cambio, me gustaría llamarme Elías por Eli, más que nada. Por mi nombre anterior, dije, bueno, quiero que me sigan diciendo igual. A mí siempre me dijeron Eli, dije, voy a elegir Elías para que la gente me siga diciendo igual. Y también para no generar tanta confusión, para que la gente se acostumbre más rápido. Y bueno, tampoco es un nombre que me disgustaba. Elías me gustaba y dije, bueno, es con ese nombre. Y así fue como que, fue súper sencillo, rápido, así como que Elías, ya está. Y no, así fue. En mi caso, lo elegí con una amiga cuando empecé toda la transición del cambio. Estábamos conversando y le empiezo a contar de mi historia, que no me sentía identificada con el nombre que me habían puesto mis padres. Y como en una forma de juego, ella fue una persona que me ayudó mucho a mi transición, a conocerme, a entenderme, fue como mi referente en ese momento. Y como jugando empezamos a hacer listas de nombres, los metimos en una bolsita y dije, bueno, a partir de ahora voy a hacer el nombre que salga acá. Y bueno, salió Paula y me encantó y sentía como que era un nombre que me representaba porque me da como el nombre es como un nombre potente para mí, no sé, yo lo sentía así en ese momento y a partir de ahí me empecé a llamar Paula y bueno. Pero fue más que nada como jugando a conocerme, a entender qué era lo que estaba viviendo, hacer la transición. A también poner sobre la mesa que ese nombre no me gustaba, que me hacía sentir incómoda, que me hacía sentir mal. Y bueno, cuando saqué ese nombre y fue Paula, fue como, esta soy yo. Y ahí quedó. Bueno, en mi caso, yo ya más chica, tenía 5 años cuando empecé la escuela. Mi primera maestra se llamaba Solange, era rubia, entonces fue como mi inspiración. Desde ahí yo dije, me voy a llamar Solange. En mis juegos, que nunca fueron juegos de niños sino de niña, me ponía en aquella época una toalla amarilla que era como el pelo rubio, los tacos, la túnica para maestra y me llamaba Solange. A partir de ahí seguí creciendo y seguí siendo Solange, diciendo que me llamaba Solange y que me iba a llamar Solange. Cuando a los 16 años enfrento a mi familia y le digo que iba a ser una mujer trans, que ese iba a ser mi nombre. Y bueno, desde entonces fui Solange. En realidad, de los 5 años no tuve claro qué iba a ser. Y en los grupos de compañeros y de chicos, ya desde niña decía que era Solange. Y bueno, así fue y soy Solange. Cuando hice el cambio de nombre, antepuse a Solange Génesis, para acompañarla. Bueno, y soy Génesis Solange. Entonces, bueno, pero en realidad Solange desde niña, desde los 5 años, mi primera maestra de escuela fue mi inspiración en el nombre. Me llamo Elías, tengo 23 años,
soy de Montevideo, nací acá en Montevideo. Bueno, soy una persona trans, varón trans. Empecé mi transición hace 4 años, física, no emocional. Emocional hace mucho más, ya desde niño aproximadamente. Tomo hormonas masculinas para poder sentirme cómodo con mi cuerpo. Hace ya 2 años que pude hacer el cambio de nombre, de identidad. Me operé hace 1 año, el tema de sacarme las mamas para sentirme mucho más cómodo conmigo mismo. Nunca sufrí discriminación, por suerte. Sé que hay muchos que lo sufren, no tuve esos problemas yo. Por suerte tengo una oportunidad laboral, pude estudiar sin ningún inconveniente. Bueno, tuve mis inconvenientes, pero nunca fue un problema que me llevara a estar mal conmigo mismo. Actualmente no estudio y bueno, yo lo que le diría a las personas que están en la misma situación que yo es que nunca se dejen intimidar por nadie ni dejen de ser quienes son por lo que digan los demás y que sean ellos mismos, que es la clave para ser feliz claramente. Hola. Sí me pasó de tener que ir a una ventanilla a aclarar, mira, yo soy un hombre trans, me podés llamar así, porque yo me la veo venir que me van a llamar antes del cambio de nombre por el otro nombre, y me pasó que estoy ahí parado esperando para sacarme sangre, vienen, me llaman por el nombre femenino, y me baja como la presión, me muero de vergüenza, es una sensación espantosa. Porque el nombre es como tiene eso, ¿no? Como en el sistema educativo, Sí. por ejemplo, esa cosa como del poder hegemónico del docente Sí. muchas veces diciendo, te voy a decir como dice la lista. Bueno, A mí me pero yo no pasó- me siento así. Me pasó en el secundario, en 6º año, o sea, como era una ciudad pequeña, todo el mundo ya me conocía por Solange y me decían Solange. Acá siempre hay un docente, que bueno, que me pasó con una que me acuerdo que yo estaba cursando 6º año de Derecho en el Liceo del Chuy y era una docente que daba Derecho justamente. Entonces yo, cuando llegaba el docente, en la primera clase explicaba, mira, yo soy una mujer trans, si no me queréis llamar por el nombre que todo el mundo me conoce, que es Solange, llamame por el apellido. Decime el apellido. Decime el apellido, no hay problema. Entonces se lo planteé a ella y me dijo, yo tengo que llamarla, dice, por el nombre que dice su documento. Su documento es situación que llama. Entonces yo le dije, bueno, si usted me llama por el nombre que es mi documento, delante de todo mundo como burla, porque además carácter siempre me sobró, yo le pongo esta carpeta en la cabeza. Así se lo dije, porque a mí no me va a faltar el respeto. Le dije, le gusta a usted, ¿no? Soy Solange y seguramente sea más mujer que usted. Esa fue mi respuesta a la docente. Terminamos en dirección. Por supuesto, la directora me conocía, sabe quién era, planteé mi situación, yo ya exaltada porque enseguida se nos salta la ficha y dije no, y bueno, la directora dijo no, ella es Solange, la conocemos y es Solange. Si no le querés decir Solange, decí el apellido, llamala cuando empieza la lista, Nazario, que es el apellido, no hay ningún problema. Pero el nombre está de más. Entonces, sufrís estas cosas. O sea, por más que todos los compañeros supieran cómo te llamaba, era una cosa violenta. ¿Cómo llegaste a ser moreno? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, fue un camino con muchos altos y bajos. Al principio fue como toda una revolución en mi familia, en el lugar en mi barrio, en mi ciudad, en el centro de estudio al que iba. Fue todo un gran remolino. Pero bueno, pasé cosas difíciles, pasé cosas muy difíciles para la edad que tenía 14 años. Y bueno, con apoyo de mi familia y yo tratando de hacer entender algunas cosas
y con mucha paciencia de parte de ellos y ellas. Fui transitando ese camino lo mejor que pude y bueno, llegar a ser morena llevó muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, dedicación, mucha disciplina también. Yo soy una persona que trato de cuidarme, trato de hacer lo mejor que puedo. Y bueno, ese camino es el que me ha traído hasta acá. 18 horas 13 grados y nosotras les damos la bienvenida a Mirá Montevideo. Buenas tardes, More, ¿cómo Buenas estás? tardes, Noé, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Feliz de estar acá contigo otro día más. Para mí también, y más a ver que se viene el fin de semana. A mí, reconoceme trans. A mí no me... Ah, te pareces a mujer. Eso para mí no es un halago. ¿No? Si me lo decís como halago, estás totalmente equivocado. Sí, sí. Ah, para mí no es feo. un halago. Porque es como un A mí me ha halago. pasado, No. pareces hombre en serio. Y yo, El es en como que, serio ¿qué es un ese? hombre en serio? Yo soy un hombre, haya nacido en otro cuerpo, me haya identificado de otra manera años después, no quiere decir que sea menos hombre que un hombre cis. Eso te pasa mucho, que te dicen... Creo que ese es el proceso que tenemos cada uno de cuando nos aceptamos nosotros mismos de reconocerme trans. Bueno, a mí me gusta ser trans, yo quiero ser trans. O sea, no lucho por ser mujer. Exacto, exacto. Entonces es como eso que dice Colette, ¿no? Cuando vos ya te reconoces y ya te aceptás vos misma, ya después como lo ves desde otro lugar. Soy Paula Moreno, vivo en Las Piedras Canelones, soy activista, soy una chica trans. Soy la primera DJ transgénero en Uruguay. Tengo un emprendimiento de ropa, un emprendimiento textil, donde trabajamos mujeres trans. Fíjate que te quede bien en el medio. Trabajo en un centro de salud hace unos cuantos años. Soy ex trabajadora sexual y trabajo para promover los derechos de las personas trans. Ser activista me cambió muchísimo, es lo que soy, la lucha es lo que me motiva y bueno. ¿Cómo se sienten cuando hay un debate, por ejemplo, en el movimiento feminista, en determinados grupos que dicen que el feminismo es solo para mujeres cis, ¿no? ¿Cómo se sienten? Se ríen como diciendo, ¿qué tema de miércoles me tiraste? En realidad, Que suene irónica mi risa. para mí, el feminismo es inclusivo. Sí. El feminismo es proteger, apañar a todas nuestras compañeras. Hay un sector del feminismo, porque hay que aclarar, es un sector que nos discrimina, que nos violenta, diciendo que nosotras no somos mujeres porque biológicamente tenemos pene. Entonces, a mí ese feminismo no me representa. A mí me representa un feminismo que es inclusivo, que apoya a las compañeras, que apoya las luchas desde un lugar interseccional, ¿no? Para mí, el feminismo es eso, es todas las mujeres, disidencias, juntes, y creo que no hay otro feminismo. Lo otro es como otro feminismo, ¿no? Sentimos como que también hay como un grupo que busca romper con esto, ¿no? Con esta lucha, como desvirtuar un poco lo que es la lucha feminista de nosotras las mujeres. Entonces, Es que incluso desde el feminismo inclusivo, desde el feminismo real, verdadero, se está intentando no llamar feministas a estas personas radicales, ¿no? Pero que tienen mucha
que tienen fuerza y que está llegando a Uruguay. Y siempre decimos a Uruguay no va a llegar y termina llegando y cayendo. Parecía que no, pero sí. Y vos viste lo que pasó en España con la ley integral para personas trans. Digo, este grupo de mujeres, ¿no? Hizo que no se votara, que no se aprobara, ¿no? En España. Entonces están haciendo mucho mal. Y el feminismo, al menos yo entiendo el feminismo y lo que he aprendido de mis maestras feministas, es que el feminismo es una posición de vida, una posición filosófica desde donde mirás todo, ¿no? Entonces, esto de para ser feminista hay que tener vagina, No. mi amor. Nos construimos feministas. Vos, él, ella, ellos, nos construimos feministas. Igual que esa cuestión de que si sos varón no podés ser feminista, para mí eso es una bobada. Es una filosofía, es una posición desde donde ves todo. Para nosotros la primera marcha que se está realizando aquí en Uruguay para lograr felicidad, para alegrar democracia. La familia siempre se da cuenta cuando somos, lo que pasa es que están como esperando a ver si nosotras lo decimos o sea, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero se dan cuenta que somos diferentes. En el caso mío eran seis hijos varones y 2 mujeres, y se dan cuenta que yo dentro de los 6 varones no encajaba, no tenía nada que ver con el resto de mis hermanos, ni en mis actividades, ni en mi comportamiento, ni en lo que hacía, ni cómo jugaba, en nada. Pero están siempre como esperando a ver que si uno da el primer paso y dice, a los 16 años, ya en mi adolescencia yo sentía que no quería vivir una vida equivocada. Cuando digo una vida equivocada es a fingir algo que no era, vestirme como lo que yo no sentía, que es el mayor problema para mí, porque yo me sentía Solange, era Solange, entonces no me identificaba como me vestía. Entonces, bueno, me acuerdo que mi familia es una familia numerosa, como le dije. Estaba mi mamá levantando pared, porque en mi casa siempre la que llevaba la casa era mi mamá, y estaba mi papá levantando nuestra casa. Y bueno, la mesa larga, y en mi casa se acostumbraba, como en la cabecera se sentaban los jefes de cabecera, mamá, papá y después los hermanos. Sí, entonces, bueno, esperé, les dije que quería hablar con ellos, que tenían algo para decirles, en el almuerzo, y bueno, quedan ahí, y le dije a mi mamá que bueno, que en realidad yo era Solange, les conté fuera de cámara cómo era mi nombre, que era el nombre de mi papá, que le dije que no me identificaba con ese nombre, que en realidad me identificaba como Solange, que yo no era él, sino era ella, y que bueno, que a partir de ahí iba a ser una mujer trans. Mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Porque no sabía la gente de campo que era una trans. Le dije, bueno, que voy a vivir por lo que yo siento, como una chica, por lo tanto me voy a vestir como mujer, y acá más me voy a comportar como una mujer. Y les dije que bueno, que si ellos me aceptaban bien, si no me aceptaban, perdían un hijo y se perdían de conocer una hija, porque yo no iba a ser infeliz para que ellos fuesen felices. Me acuerdo que les dije, la calle cruza ahí, me voy y no me ven más, pero yo voy a hacer mi vida por lo que siento. La respuesta de mis padres, que hoy lo hablaba con él fuera de cámara, creo que es muy importante cuando tenemos el apoyo. Mi mamá, que siempre fue la jefa de la casa, papá hacía lo que mamá decía, dijo que qué esperanza, que yo no tenía por qué irme, que si a alguien no le gustaba mi cambio y mi decisión, que se fuera, pero que yo no. Es como algo raro, porque cuando los padres de una toda la vida los llamaron por ese nombre, a mí a partir de ese día, mi mamá, mi papá y mis hermanos jamás me nombraron por el nombre que yo tenía antes. Fui Solange, Sol, porque ellos me dicen Sol, y fue como una cosa pero automática. Y fue muy bueno para mí, porque después tuve que enfrentar otras cosas, o sea, el ir al liceo ya vestida como chica, la sociedad en un pueblo chico, o sea, pero
como tuve el apoyo de mi familia, la verdad que me fue mucho más fácil. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba. Mi nombre es Génesis Solange, soy estudiante de abogacía, estoy cursando tercer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Soy secretaria del colectivo trans del Uruguay de CTU, en el cual me encuentro evocada a lo que es los cambios, ayudar en los cambios de nombre a las compañeras trans y a los compañeros trans. Y bueno, estamos trabajando, en realidad aportando desde nuestro lugar, desde mi lugar, todo lo que podemos por lo demás. Esta foto mía es cuando yo vivía en Madrid. Yo viví muchos años en Europa, viví 10 años, trabajé como modelo en España. Como mujer trans que soy, estoy muy contenta con los cambios que han habido a través de la ley. Estoy muy contenta con haber vuelto a mi país después de muchos años de vivir en Europa. Y bueno, creo que es una forma de retribuir, es desde nuestro lugar, desde donde podemos aportar algo, ayudar a la sociedad. Despacito, despacito. Vamos con mamá. Vamos, venga, vamos con mamá. Vamos con mamá. Soy de una familia numerosa, del interior. Me vine en 2002 a Montevideo y bueno, mi vida está acá. Y hoy estoy evocada a eso, a los estudios y a mis hijos, mis bebés, que son todos de 4 patitas. Yo también vengo del interior profundo, en un contexto, una familia con el catolicismo popular, ese catolicismo entreverado con la superstición, con ir a la curandera, ¿no? Que te santiguara, pero después rezás el rosario, vas a misa los domingos. Que además una familia que mi abuela materna cultuaba mucho el homenaje a los muertos, ¿no? Teníamos como un ritual que era los domingos después de mediodía se iba al cementerio, ¿no? Que mi abuela sacaba los huesitos y los limpiaba y les ponía talco y los volvía a poner en la urna y se sentaba a tomar mate enfrente al panteón, yo qué sé, todas esas cosas. Pero era el momento que yo estaba con mi abuela paterna, más cercana, una abuela muy protectora y muy matriarcal. Mi familia también es matriarcal, son las mujeres las que mandan. Y bueno, y además en dictadura, yo soy de Paso de los Toros, donde había muchos centros de detención y tortura, ¿no? De una familia además de presos políticos y todo lo demás. Entonces, bueno, mi familia siempre supo que yo era diferente, nunca se habló en realidad, porque, a ver, estamos hablando de los 70, o sea, no existía nada. Venir a Montevideo, la conexión con Montevideo era como veníamos en el tren y todo lo demás. Y bueno, y en un momento, ya cuando yo me vine a Montevideo a estudiar, en realidad siempre voy a confesar algo, ¿no? En realidad lo he dicho en algún momento. Yo en realidad me vine a Montevideo a estudiar para ser cura. Yo me vine, sí, ríanse, por favor, se los pido. Yo me vine al Fuerte declaración. Me vine al seminario salesiano. En realidad, si yo lo pienso desde ahora, es como, bueno, yo quiero salir de este lugar y me quiero encerrar y me quiero aislar, ¿no? Porque yo soy la persona diferente. Y bueno, después obviamente me echaron del seminario, hubo un abuso ahí dentro del seminario y me terminaron echando, porque bueno, yo era la culpable, se supone. Y bueno, y ahí ya mi familia se había venido y les dije, bueno, que yo en aquel momento yo no me sentía yo, pero no tenía otro modelo que el modelo gay,
¿no? O sea, la época ya la época más ochentosa, ¿no? Cuando salía Freddie Mercury, toda esta cuestión, entonces era como mi modelo, bueno, yo quiero ser eso. Y bueno, y después de ahí fue en Arcoíris que empecé a conocer compañeras trans, ¿no? Que eran como, wow, qué divinas, qué impresionante. Eso se puede. Impresionante, esas mujeres altísimas con unos tacos hermosos, con senos. Yo qué sé, estoy hablando de Katy, de Doriana, de Tayana, toda esa gente, ¿no? Que iban y todas vestidas divinas, espectaculares, con unos tacos. Yo quiero ser eso. Y bueno, y ahí fue cuando, bueno, justo fue la época que yo entré a Lipa, yo me feminizaba mucho, y ahí fue cuando también cuento esto, ¿no? Que fui a Lipa, maquilladita así muy suavecita, con brillo de labios, todo, y que el profesor me dijo, así a Boulevard, acá no. Entonces ahí dije yo, bueno, a ver, me quedan dos opciones, o me paro a el trabajo sexual, a ejercer trabajo sexual, o me trasvisto, es decir, me visto de varón y estudio. Y sinceramente yo no tengo temple para el trabajo sexual. Yo admiro a las compañeras que ejercen el trabajo sexual porque es un lugar muy violento, tenés que ser muy fuerte, pasás por montones de cosas y no, yo soy tonta, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también quiero estudiar. Y dije, bueno, y eso es lo que yo llamo mi época de travesti. Y ahí en ese medio fue que les comenté a mi familia esta cuestión de que, bueno, yo no quiero ser, yo me veo y me veo mujer, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, o sea, tampoco se hablaba de lo trans, eran los travestis, ¿no? Es decir, entonces, claro, evidentemente a mi familia inmediatamente, en ese momento vivíamos acá en la Comercial, estábamos a 4 cuadras de Boulevard, inmediatamente a mi familia se le vino la imagen de las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo mucha resistencia. Sí, porque la gente además, o sea, cuando tú decías trans, asociaba automáticamente ser trans con la prostitución. Exacto. No había otra cosa. Exacto. Un poco más se le abrió después la mente cuando Florencia de la B, que fue como esto cuando empezó los problemas de televisión y que la gente empezó a ver y que dijo, bueno, pueden hacer otras cosas, pero lamentablemente antes tú decías trans, la gente decía prostitución. Sí. Igual todavía creo que esto sigue pasando porque la gente tiene como ese concepto de las personas trans que es como trans, travesti, prostitución. Sí. Prostitución, VIH. Claro. Es como una ecuación. Es como una estigmatización. Y después le suman a la droga y a todo lo demás. Es una ecuación que se hace. Y es una expulsión que empieza en muchos casos en la familia, ¿no? En tu casa. Generalmente el primer factor de violencia que vivimos las personas trans es en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hermanos. En mi caso, mi transición la arranqué en Buenos Aires, yo tendría 7, 8 años y ya me daba cuenta de que lo que me imponían mis padres, que era ir a jugar al fútbol o usar ropa masculina, yo no me sentía identificada, sufría muchísimo, pero me afirmé cuando me vine acá para el Uruguay. Cuando me vine al Uruguay conocí a esta persona que fue como mi referente, era una chica trans veterana, que trabajaba en la calle, bueno. Y cuando empecé a afianzar mi identidad, ahí fue cuando empezaron las consecuencias familiares, que mis hermanos empezaron como a violentarme, y bueno, y todo eso que empezás a vivir adentro de tu casa, y me tuve que ir de mi casa porque obviamente era todo el tiempo la violencia, porque no solamente te discriminan a vos por ser trans, sino que también el barrio discrimina a tu familia, o sea, es como porque lo que es una vergüenza, vos traes vergüenza a tu casa. Exacto. Claro. Como los dos espacios que deberían ser como más amigables, que son la familia y la educación, son los más violentos. Y lo siguen siendo hoy, 2021. O sea, no estamos hablando de los 80, ¿no? Paula tiene como 40 años menos que yo, ¿no? Digamos, amiga. Pero digo, y también lo vivió, ¿no? Es decir, y hoy, 2021, las compañeras, los compañeros lo siguen viviendo.
Entonces, imagínate que de pronto vos tenés personas de 13, 14 años que son expulsadas de su familia y esas personas no van a seguir estudiando. Y también las consecuencias, las consecuencias que traen, ¿no? Porque, por ejemplo, salís a edades tempranas de tus hogares, de tu hogar, derecho a la prostitución, porque no te queda otra, porque no tenés trabajo, porque tenés que sobrevivir, porque te la tenés que arreglar como puedas. Sí, ¿dónde caes también? Y también donde caes, claro, ¿no? Que después te explotan, porque después aquellas que te explotan, que llegaste jovencitas a su casa y te cobran para todos y te hacen trabajar para ella, porque generalmente las chicas del interior, y bueno, tú que venías del extranjero, cuando caes en la casa de una, bueno, sí, mamita, hay que trabajar, te doy esto y lo otro, te cobraban todo el doble. Claro, y pero te llevaban directo a la esquina. Yo siento que es como una problemática importante porque estás expuesta a la violencia extrema en esos espacios, ¿no? Como a la trata de personas, al consumo problemático de drogas, a estar sola, porque en realidad si te vas de tu casa, tu propia familia te excluye por vos ser distinta, entre comillas lo digo, ¿no? Porque tenés una identidad de género que no es la esperada por tu familia o por la sociedad, tenés que salir de esos espacios o reprimirte, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo personal, yo lo que tenía claro es que yo quería ser feliz. Yo quería ser feliz siendo yo, que también me ha costado muchísimo, porque este concepto que tenemos de felicidad en realidad es bastante complejo, ¿no? Porque no somos felices del todo, porque hasta el día de hoy seguimos luchando por inclusión, seguimos luchando por trabajo, y bueno, y creo que a mí me ayudó mucho en este punto de, bueno, o soy feliz, porque otra no me queda. Entonces, nada, como que lo veo desde ese lugar. Y también lamento mucho que muchas compañeras, o sea, el 89% de las personas, de las mujeres trans, es el único medio de sobrevivencia que tienen porque no tienen acceso a nada en realidad. No tienen acceso a un buen trabajo, son discriminadas, son violentadas. Entonces, bueno, es triste también para mí, al menos yo lo veo desde ese lugar. Yo fui trabajadora sexual mucho tiempo, hasta que me di cuenta que no era el lugar que yo quería estar y empecé a luchar, empecé a estudiar, a laburar, a buscar, a golpear esas puertas y bueno, y ahí fui como cambiando esta realidad, ¿no? Porque también hay que ponerse metas y hay que creerse que uno puede también cambiar su propia realidad y poder ayudar a otras compañeras a cambiar esta realidad triste que tenemos las personas. Por eso yo decía hoy que en mi caso valoró tanto en la familia, digamos, que pese a que era un pueblo donde yo me formé, tuve una madre que era una guerrera, que salió a defenderme más de una vez. La importancia de cuando las chicas tienen el apoyo familiar, que hoy por hoy yo lo veo que me dedico a lo que son los cambios de nombre, ayudar a las compañeras, y valoro tanto cuando esas mamás me llaman y me dicen que la edad de su hija o su hijo son 5 años, 7 años, 8 años, y ellas ya se están moviendo y peleando para hacer el cambio y la adecuación de nombre y género de su hijo o de su hija. Y yo digo, qué bueno si esto hubiese pasado antes en tantas compañeras. Mi nombre es Colette Spinetti, soy una militante social por los derechos de las personas trans, transfeminista, y en este momento dirijo CTU, que es el colectivo trans del Uruguay, e integro organizaciones nacionales y regionales. Soy profesora de literatura, trabajo en la educación secundaria pública, soy profesora de danza, trabajo en el Sodre, nací en el interior, en Paso de los Toros, soy isabelina, me vine muy joven a Montevideo a estudiar. Como te contaba hace un ratito, Colette, por ejemplo, que la quiero mucho. Ella es un gran ejemplo para mí y otras también, como por ejemplo Cris Miró, me identificaba mucho con Cris Miró de Argentina, aunque claro, no la llegué a
a ver, la veía en videos en YouTube y esas cosas ya de grande. Pero bueno, no la veía mucho en televisión. Y la verdad que lo que veía en televisión era algo que no me gustaba, todo eso de siempre la burla. Y no es solo eso, ¿no? No es que no me guste la burla. Es que no te gusta la burla cuando la persona no se defiende, ¿no? Cuando la persona sigue el juego sin defenderse, sin decir algo, sin alzar su voz y decir, bueno, pero yo soy así y está bien. Como que para estar en la tele había que prestarse para eso y no defenderse. Claro. Y esa parte no me gustaba, eso de te dan palo, te dan palo, te dan palo y no podés decir nada, me parecía como algo que yo no quería para mi vida, que no quería hacer, yo no quería hacer eso. Uno piensa en eso, en los videos de Cris Miró o de Florencia de la B, las preguntas inapropiadas, sí. También eran como la burla o la pregunta desubicada. Sí, y con Cris Miró me pasaba eso, de que la veía cómo respondía, era con una altura y una forma de responder que la verdad que le daba cachetadas a unos cuantos. Y bueno, eso me encantaba de ella. ¿Vos pensabas que ibas a terminar trabajando delante de la cámara? O sea, que ibas a ser parte de eso. A mí siempre me gustó, siempre me atrajo mucho. No sabía cómo iba a ser. Mucho tiempo pensé que iba a ser a través del arte y eso es algo que seguramente pase en algún momento. Que no lo descartás, digamos. Que en realidad que me gusta, me atrae mucho y me siento muy cómoda con actuar, por ejemplo. Pero no sabía que iba a ser así, conduciendo un programa es una oportunidad que me encantó, que vino muy inesperadamente y bueno, la estoy aprovechando y también descubrí que me encanta y es algo a lo que le pienso poner muchas ganas y invertir mucho tiempo. ¿Estás? Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hola. En este mes, que es como un mes donde se ponen sobre la mesa temas que tienen que ver con la diversidad, hay cosas que de repente son, o no sé, vos corregime, tal vez sean más fáciles o menos traumáticas para los adolescentes o niños que son trans en el Uruguay de hoy que lo que fueron cuando vos eras niña o adolescente, y ni hablemos de hace 20 años o 30. Pero ¿qué cosas pensás que todavía deberían estar sobre la mesa? ¿Qué temas te parece que deberíamos visibilizar? Primero que nada, yo te cuento que estoy en contacto con algunas familias de chicos y chicas y la verdad que hoy en día el que los padres y las madres tengan más información a su alcance es una herramienta súper importante que está generando mucho, que está dando mucho fruto, está ayudando mucho a los y las adolescentes. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el tema trans tiene que seguir poniendo sobre la mesa. Tenemos que seguir hablando de los cuerpos no binarios,
Y bueno, y aceptar que las personas todas somos diferentes y también, pero aceptarlos desde un lugar real, ¿no? Porque hoy en día vemos mucha banderita, mucho arcoíris por muchos lugares que vos realmente no sé qué tan comprometidos se está con la causa, ¿no? Esto de que a veces te llamen solo en septiembre para hacer una campaña y que sea solo ahí y no sea en ningún otro momento del año. Solo para hablar de esos temas y no Claro. para hacer tu trabajo. Claro, y eso ya te dice que bueno, que falta un compromiso real y no desde el ay, está todo bien, pero como para la foto, como se dice mucho, ¿no? Esa frase me viene apareciendo muy seguido últimamente, que es eso de que, bueno, están para la foto, o para figurar, digamos, pero realmente se necesita un compromiso real. Y no tanto compromiso, simplemente abrir puertas y dejar que las cosas fluyan. Este jueves seguimos tomándole el pulso a la ciudad. Con el móvil nos vamos hasta el Teatro del Galpón porque habrá una... No teníamos referentes, ¿no? Es decir, claro, una época sin redes sociales, bueno, las comunicaciones, nosotros que somos del interior, venir a Montevideo era toda una aventura. Por eso yo decía, cuando vi a las primeras compañeras trans, ¿no? En Arcoíris. Claro. Lo que pasa es que entrabas a Arcoíris y veías aquellos monumentos que yo digo, veías entrar a Katy, claro, veías entrar a Doriana, a Tayana, y realmente veías aquellos cuerpos con guitarra y quedabas así mirando. Personas que marcaron una historia en la sociedad, ¿no? En una sociedad que las perseguía, ¿no? Y que las violentaba. Y sentirse, ponerle el cuerpo, poner la cara, era todas bastante las complejo. compañeras que trabajaron años en Boulevard, ¿no? Y que la otra vez yo escribí un artículo sobre las compañeras que trabajaban en Boulevard y que a muchas las hemos olvidado y sin embargo conquistaron ese espacio como un espacio político, ¿no? Porque Boulevard es un espacio político de visibilización que hoy pueden estar las compañeras trabajando sin que la policía las corra, esas compañeras que corrían en sus tacos, que las llevaban presas, las violentaban, todo lo demás. Igual que sigue pasando, siguen siendo perseguidas las personas trans sí, que están en esos espacios. Pero, digo, aquellas compañeras, ¿no? Y que al otro día, que cuando salían 2 o 3 días después, volvían a Boulevard, es decir, como diciendo, acá estoy de nuevo. Lo que pasa es que también, a ver, yo trabajé en Boulevard, o sea, y caí presa 20.000 veces, o sea, como todas las compañeras, o sea, el tema de cuando tú salís de estar presa y tenés que volver a Boulevard, porque es tu medio de trabajo. Con eso es lo que tenés para hacer, lo que tenés para pagar tus cuentas, como cualquier persona común y corriente, para comer. Entonces salís 3 días hasta el precio y te largaban caminando, sin un beso. Estabas diciendo que oscureciera para pararte de nuevo y bueno, y porque en tu casa llegabas y tampoco te estabas esperando un plato de comida caliente. O sea, entonces la necesidad, o sea... O te esperaba la dueña de la pensión para decirte, me trajiste la plata para pagarme, si no te tenés que ir. O sea, muchas sin importarle que vivían. estuviste presa 3 días sin generar dinero. Claro. Sí, sí. Elías, ¿escuchás? Las estaba escuchando y yo estoy del otro lado, al lado de ellas. Bueno, vos tenés 23 años. Sí, por muchas eso. generaciones después las estaba escuchando y yo tuve referentes, en cambio, como ellas dicen que no tuvieron referentes. ¿Vos dirías que es diferente transicionar si sos... Sí, totalmente diferente. ¿En qué es diferente? Y mira, nosotros, yo no conozco ningún caso, pero nosotros no creo que tengamos que acceder a la... ¿Cómo le dicen ustedes? Al trabajo sexual. Te creo que yo no conozco a ningún chico que tenga que acceder a eso. ¿Por qué no? Vos decías que porque no se dan cuenta. No hay se una dan cosa cuenta, ahí como ¿no? de que la gente no se da cuenta que cambia como la forma en la que las cosas ocurren. Sí, nosotros somos diferentes. No sabría decirte en qué sentido, pero hay gente, como hoy hablaba con ella no se dio cuenta cuando me vio que yo era un chico trans. Me preguntó porque no sabía si era, si no era.
Es diferente nuestra transición, ¿viste? Ellas recurren a otro tipo de tratamientos para poder eliminar el pelo y nosotros nos crece así de un día para el otro y no te das cuenta si somos o no somos, a menos que no estés transicionando con hormonas, ¿viste? Las hormonas son machistas. Sí, creo que también hay hegemonía. Es muy fuerte la hormona de los hombres. Hasta en eso. Nosotros te cajas y cajas y cajas para que haga efecto la hormona. Y bueno, nosotros antes, como comentaban, no éramos tan visibilizados. Ahora somos mucho más visibilizados, pero tampoco tanto, porque vos, como estábamos comentando, decís trans y pensás en una mujer trans, prostituta. Yo, en mi caso, no, pero la gente que no conoce mucho del tema la palabra piensa travesti, eso. Por ejemplo, que se Travesti. usaba, remite a una mujer. Nadie piensa en un varón. Claro, y nosotros, nadie nos dice travestis, traba, nada. No somos tan discriminados, somos discriminados, pero no de la misma manera que es discriminada la mujer trans. Al menos yo lo siento así. Yo no, como ya les comentaba antes, no he sentido discriminación. Capaz que sentí discriminación antes, sí, de la transición de mujer a hombre. Pero desde que hice esta transición yo no sentí discriminación y si lo hicieron, no les doy corte, siempre lo digo, no es algo que me afecte, que me importe, no los escucho. Y bueno, yo creo que sí o sí siempre va a ser diferente la transición de hombre a mujer, de los hombres que las mujeres. Lo que pasa que está esto que vos decís, que le pasa mucho a los varones trans, esto que se conoce como el passing, ¿no? El cis-passing, es decir, pasar como persona cis. Claro. Pero eso también tiene que ver con esto que trae Paula, y yo siempre lo defiendo, es como vos te parás. O sea, a mí me encanta usar tacos, ¿no? A mí me encanta verme femenina, a mí me encanta. Lo que le guste a la otredad es problema de la otredad. No es mi problema. Entonces, en el caso de los varones trans, como te decía, un poco en chiste, ¿no? Las testosterona, las hormonas son machistas, ¿no? Y hacen un efecto como súper rápido. Sí. Y de pronto las mujeres, es decir, las mujeres trans tienen que ir a montones de tratamientos. Y entonces está esto que también traía Paula, que hay que visibilizarlo. Hay compañeras que no pueden acceder a una máquina de afeitar. Hay compañeras que tienen la posibilidad de repente de irse a Europa a arreglarse todas. Muy bien. Y otras que se inyectan silicona, ¿no? Y que se lastiman. Es una problemática tremenda porque en realidad en otras épocas también se accedían a los tratamientos hormonales clandestinos, a la silicona industrial, que eso genera una problemática tremenda en las cuerpos y en los cuerpos de las mujeres trans, ¿no? Infecciones, internaciones, muerte. Escucho a los cuatro y pienso que el precio que pagaron por ser lo que son es mucho más alto que el que puede haber pagado yo, ¿no? Por supuesto, sí, claro, claro. Por supuesto. Sin duda. Sí, Sin duda. nos cuesta el doble. Sin duda. De hecho, a ver, nos pasa a los cuatro. Estamos en el trabajo o vamos al almacén, ¿no? O vamos al supermercado y te sigue el guardia de seguridad. ¿No? Vamos al supermercado y te sigue el guardia de seguridad. Yo me he dado vuelta y le he dicho, ¿por qué me seguís? ¿Pensás que te voy a robar? ¿No? Voy a las tiendas y me siguen las muchachas de las tiendas.
Entonces hay como una desconfianza en el mundo trans. Y si trabajás, tenés que probar doblemente que podés trabajar, que cumplís con el horario, que sos buena trabajadora o buen trabajadora, vos te debe de pasar. Sí. ¿No? Si Sí, sos no, profesional, tenés que exigimos mostrar más. 450.000 veces que sos buen profesional, que tenés capacidad intelectual, que tenés... Entonces como, ay, a ver, todo el tiempo te tengo que estar probando que soy una ser humana, un ser humano capaz. Sí, yo creo que y todos después somos iguales. encima venís, me violentás y me asesinás. ¿No? Y en esto que vos decías del precio que hay que pagar, o sea, la verdad que lo venimos pagando históricamente, ¿no? Claro. Con la exclusión que vivimos en todo sentido, ¿no? Ir a un centro educativo a estudiar y recibir bullying, recibir violencia, golpes, burlas, ¿no? Y lo mismo en los centros de salud, cuando van las personas trans a atenderse a los centros de salud. Donde más discriminación es se donde sufre. más discriminación vivís porque se cual. empiezan como, te buscan fulano, anda a atender la voz. Ya desde el momento que entras, te tratan ¿Usted siente que masculino. tienen que aclarar en el médico? Yo sí, me ha pasado de aclarar, porque a nosotros nos mandan a un ginecólogo. Y cuando son 10 mujeres, un hombre. Las miradas, para mí es horrible, es lo peor del mundo, ser observado por tantas mujeres por estar en un ginecólogo o lo que sea. Están buscando a tu esposa sí. la embarazada todo Yo el tiempo. cuando me tocó operarme, que estuve en la sala para hacerme una mamografía, para poder sacarme los pechos, cómo me observaban, es muy incómodo. Es feo tener que pasar por eso, pero bueno. Por eso lo importante del cambio de nombre. También. Lo que decía Paula... Porque que te digan el nombre... No, claro, pasaba eso. sentís Imagínate identificado. nosotras sentadas acá y como estábamos sentadas Paula, Coleto y yo, sentadas en salud pública para ser atendidas por un médico. Mirás una chica, tú entras, ves una chica, o sea, no llama atención. De repente hasta que salían y parecía que te lo hacían de gusto. Gritaban. Fulano de tal con nombre y apellido, pero te decían del Vos primer dejabas nombre al pasar un último nombre. tiempo, cosa que Y se claro, olvidaran entonces, del claro, nombre y después te todo mundo, levantabas y te claro, asustabas. todo mundo hacía esto. Y también la no era estigmatización que vivimos las personas trans, ¿no? Como, bueno, atiendo a la persona trans, análisis de VIH directamente, ¿no? sí. Como todo el tiempo somos estigmatizadas. Primera cosa. Y la verdad que es muy violento para nosotras. Sí, que- porque vaya por lo que vaya, porque te hacen es a Chile. Vos te vas a atender porque estás, no sé, te entró una basura en el ojo Y te mandan un VIH. y te mandan un examen de VIH. Yo me fui de la sociedad que estaba anteriormente por ese tema. Fui a un médico referente y cuando se enteró que yo era trans, lo primero que me dijo, después de haberme preguntado si se me había retirado, ¿no? Y yo le dije, soy una mujer trans, doctora. Y me dice, ay, te voy a mandar un examen de VIH. ¿Qué? Imagínate mi boca, ¿no? La población trans, dentro de lo que se considera la población LGTBIQ, es como la que todavía tiene menos visibilidad, tiene derechos más coartados, digamos que todavía, que son como el eslabón más débil, ¿no? Sí, yo... depende de dónde mires lo débil, ¿no? Yo misma siento que he pasado pila de cosas que la gente no tiene ni idea y que te ven regia y que no saben que todo lo que tuviste que superar, que el mundo te dice algo, que sos algo, que te pone en un lugar y vos como podés tenés que salir de ahí, ahí a los arañazos, porque es difícil, ¿no? A veces pensamos, o sea, esa fortaleza no la tiene cualquiera, no son cosas que vive cualquier persona y puede estar de pie para contar y para sobrellevar en su vida, ¿no? Hay como una sociedad que no entienda que una persona trans vive la mitad de lo que vive una persona en Uruguay, es como que no lo puedes creer porque decís, estamos hablando de derechos humanos, de vidas de personas, y que las personas y que la sociedad no logren empatizar con eso es sumamente doloroso para nosotras. Se manejó incluso
cuando la discusión de la ley trans, respecto a la hormonización en particular de niños y adolescentes, esta cosa como bueno, si un día tenés ganas de ser una oveja, entonces, ¿no? Tipo, ejemplos de ese tipo, ¿no? Cosas. Discusiones que iban por ese lugar. También un manejo negativo de los medios, de algunos medios, porque en realidad nunca se planteó armonizar a niños, a niñas ni a niñas. Los niños no precisan armonizarse. Lo que pasa que vos no te olvides que quienes eran los detractores de esta ley estaban encabezados por pastores neopentecostales, vamos a decir las cosas como son, y tienen nombre y apellido, Amarilla, Dastugue y Afigliola. Y todas las iglesias neopentecostales están avanzando en Latinoamérica de una manera. Vos vas a Centroamérica y las radios son de las iglesias neopentecostales, los medios de comunicación son de las iglesias neopentecostales, los diputados, los senadores, los presidentes son. Y eso está avanzando y nosotros pensábamos que eso no iba a llegar a Uruguay. Señores, llegó. Y todo quienes hacían estas argumentaciones falsas, mentirosas, con falacias en contra de la ley integral para personas trans, estaban encabezados por pastores neopentecostales. Y las iglesias neopentecostales tienen mucha plata para financiar. Y nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, no tenemos un peso. Todo es de nuestro bolsillo y comemos pan para poder tomarnos un ómnibus para venir a una entrevista. Es decir, cuando nos llaman a una entrevista, y capaz que ese día no compramos el arroz o no compramos el pan porque lo gastamos en el boleto del ómnibus para ir a una entrevista porque es un medio donde podemos hacer incidencia. Y algunas no hablan y algunos no hablan porque tiene un costo. Exactamente, exactamente. Todo tiene un costo. Y en este contexto, hoy, Uruguay 2021, todo esto tiene un costo político. Y todo esto tiene un costo de persecución. Lo que pasa es que a nosotras ya nos ha costado bastante. Entonces, sentarnos a hablar para nosotras es fundamental. Porque ya hemos pagado todo lo que hemos podido hacia esta sociedad, ¿no? Entonces, para nosotras es importante sentarnos a denunciar, a que la gente entienda, que la gente conozca nuestras realidades, que empatice, que se dé cuenta que no estamos hablando de nada más ni nada menos que de derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a ocupar los espacios públicos. Muchas veces no podemos ni salir a las calles porque nos violentan, porque nos insultan. No puedes sentarte en una plaza a tomar un té o a tomar un mate porque siempre está esa violencia que tenemos que vivir cotidianamente. Y en esto que decía Colette, ¿no? De un Estado ausente, obviamente que nos preocupa, ¿no? Porque tenemos un presidente, por ejemplo, que no votó ni la ley de matrimonio igualitario, no votó la ley integral para personas trans, cuando le estamos diciendo que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años. O sea, no estamos representadas políticamente, y que no llegamos a 1.200 en el país. Entonces es difícil, ¿no? Cuando encima hay una propuesta de recortes, ¿no? De una agenda provida que nos violenta, que nos estigmatiza. Entonces es como muy difícil. Si no nos apañamos entre los colectivos, entre las compañeras. Hicimos como una red de contención a nivel país, las organizaciones sociales, porque es necesario, porque estamos solas, realmente estamos solas. Entonces, esto que decía Colette, nos pusimos al hombro esto de llevar alimentos a esas personas que no tienen en plena pandemia, no han tenido para comer. Y hay un Estado ausente que no se preocupa por esta población, que tiene una expectativa de vida de 35 años. Yo lo remarco mucho porque es como muy importante remarcar esto. O sea, las personas trans están solas. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por aceptar esto acá, en un lugar como el Cabildo, donde los ciudadanos decidimos ser parte del Uruguay y nos parecía que estaba bueno hacerlo acá porque, nada, también pensar que hay ciudadanos a los que, como decíamos hoy, los dejamos un poco en los márgenes a veces. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, compartir con les compañeros, la verdad que un placer. Bueno, gracias y sean libres. Muchas gracias y que esto sirva para llegar a la sociedad y a que otros, facilitar el camino a otras compañeras de las nuevas generaciones. Bueno, de mi parte muchas gracias por la invitación. Está bueno compartir las vivencias de cada uno y estuvo muy bueno. Muchas gracias. Chao.